Esto es un lick. ¿Qué es un lick? Un lick es una frase melódica que puede aplicarse para improvisar en una progresión de acordes de un tema musical. Hay pianistas que afirman que no son útiles porque, aunque podamos emplearlos mientras improvisamos, lucen bien y después volvemos a tocar lo mismo de siempre y queda desconectado en el contexto de la pieza musical. Hay otros pianistas que lo usan frecuentemente en tutoriales, en progresiones de acordes de 2-5-1. Recordemos que el 2 es un acorde menor con séptima menor y el quinto es un dominante de sol séptima y el primero es un acorde mayor. En tutoriales se colocan el ejemplo en una tonalidad y luego, para tocarlo en el resto de las 12 tonalidades, cobran o mandan al sitio web para bajar la versión en PDF. Bueno, ¿realmente sirven o no los licks para improvisar o para componer melodías? Yo creo que, en mi consideración, la respuesta es que en principio sí sirven. Ahora, en primer lugar, nos dan una idea de una frase que suena bastante bien y, aunque no podamos aplicarlo siempre, nos sugiere ideas armónicas y rítmicas desconocidas que expanden nuestro conocimiento. Y en segundo lugar, la idea para sacar provecho de estas frases es aprender del ejemplo en la tonalidad original que viene, que se presenta. El transporte a otras tonalidades del lick, leyendo una partitura en cada tonalidad, es tremendamente aburrido y sin sentido. Entonces, ¿cómo utilizarlos? Una vez que entendemos nuestra explicación de la melodía respecto a la secuencia de acordes, la utilidad propia de ese lick que estamos tocando es transportarlo nosotros mismos a todas las tonalidades sin necesidad de leer ninguna partitura. Una vez entendido el lick del ejemplo, la utilidad es transportarlos nosotros mismos a otros tonos. Ese es el aprendizaje en el piano. Si se puede entender un lick que está en una secuencia en do mayor, básicamente todo en notas blancas, ¿qué es lo que está haciendo ese lick en el 2-5-1 en do mayor? Nada impide que lo podamos entender en fa sostenido o en la bemol o en la tonalidad que queramos. El proceso personal de cada uno de poder hacer ese transporte es lo que le da al lick una herramienta para aumentar nuestra capacidad de improvisar y componer melodías novedosas. En el ejemplo que toqué en el video que acabo de iniciar, es el siguiente. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Un 2-5-1 en fa mayor, tocamos sol menor, e inmediatamente lo que tenemos que lograr obtener es tocar en la cuarta. Generalmente se toca en la tónica, en la tercera, en la quinta, en la séptima. En este caso es novedoso, es interesante porque arrancamos en la cuarta, que es do. Y do justamente va a ser el acorde que vamos a hacer después de sol menor. Sol menor, ese que estoy tocando, abierto, y vamos a ir a do. Bueno, precisamente nos da una pista de que podemos empezar por la oncena de sol, que es do, y al do lo que hacemos es, le ampliamos una cuarta, una tercera mayor después, y otra vez una cuarta. Y cuando volvemos a tocar, cambiamos el acorde a do, tocamos do, o sea, toca la tónica del acorde siguiente. Sigue tocando do, re, y resolvemos en fa mayor, 2-5-1 en fa mayor, justamente otra vez para fa, el acorde de fa, la melodía toca fa. Y luego resuelve la melodía haciendo la segunda, tercera menor, que no es de la escala, pero acompaña porque es una nota pasante, tercera mayor y quinta. Así que sol, vamos a do. Do con do. Fa, segunda, tercera menor, tercera mayor. Y si no nos sale bien, hacemos un sexto grado para retomarlo. Ya que estamos en fa, vamos a hacer un 2-5-1 con fa menor, si bemol 7 y mi bemol mayor. Un 2-5-1 en mi bemol mayor. Cambiamos el acorde a fa menor y lo transportamos. Es exactamente el mismo lick en otra tonalidad.
Vamos a la explicación. Hago el turnaround para que podamos retomar. Y vamos a Fa menor, la cuarta. Toco Si bemol con Si bemol y Mi bemol con Mi bemol. Segunda. Este juego también puede ser visto tónica segunda, tercera menor, tercera mayor, quinta, a la escala de blues de Do menor. Porque Do menor es el relativo de Mi bemol mayor, por lo tanto la escala de blues. Una vez más, la segunda tonalidad que estamos haciendo, vamos a Fa, acorde abierto, puede ser cerrado. Continuamos. Mi bemol menor, vamos a hacer un 2-5-1 en Re bemol mayor. Vamos a la cuarta de Mi bemol, es La. Cuarta, tercera, La bemol con La bemol. Retomo. Seguimos, Do sostenido menor, vamos a la cuarta Do sostenido menor que es Fa sostenido. Repito. Ya estamos ahí, en Si mayor, cambiamos a Si menor para hacer el 2-5-1 en La. Si, Mi, La. Vamos a la cuarta de Si, que sería Mi. La menor, vamos a Re, que es la cuarta. Cuarta y Re, Sol, tercera mayor, Re con Re y Sol. Repito, hago un sexto grado para poder repetir a la menor. Llegamos a Sol, que fue en donde comenzamos. Retomaríamos en Sol, ya lo hicimos, fue el que iniciamos. Bien, hicimos 6, 2-5-1 en Fa mayor, en Mi bemol, en Re bemol, en Si, en La, en Sol. Entonces ahora comienzo en La bemol menor para cerrar en las otras 6 tonalidades que no toqué. Que van a ser esta, 2-5-1 en Fa sostenido, Sol bemol, 2-5-1 en Mi, en Re, en Do, en Si bemol y en La. Y con eso completo las 12 tonalidades del lick. Y bueno, ojalá tenga oportunidad de aplicarlo en algún momento que aparezca esa progresión de acordes. Pero va a ser en cualquier tonalidad. Así que estamos en La bemol menor, o Sol sostenido menor, me gusta llamarlo más La bemol menor. Y entonces voy a la cuarta, que es esta. Otra cuarta para seguir. Re bemol. Repito. Hago esta progresión para regresar al mismo. Bien, vamos a 2-5-1 en Mi. Fa sostenido menor. Ahora en Do mayor arranco en Re menor por la cuarta Sol, Sol, Do, segunda, lo repito, vamos a 2-5-1 en Si bemol mayor. Empezamos por Do menor, que es el segundo grado, y Fa es el intervalo de cuarta de Do. Y ahora 2-5-1 de La bemol mayor. La cuarta de Si bemol es Mi bemol. Y
completamos las 12 tonalidades. Repasemos el primero para que ustedes puedan desarrollar ustedes solos, si les gusta el lick, puede ser cualquier motivo melódico, desarrollar una progresión de acordes, pero en este caso estamos viendo este. Entonces, ¿qué hacemos? Tocamos un sol, recuerden que podemos hacerlo con acordes más sencillos. Aquí suena muy grave. Sol menor aquí, y entonces la cuarta de sol es do. Voy a do, otra cuarta, tercera mayor y cuarta. Y cuando llego a do, voy a do también en el acorde. O sea que arranco en sol menor y fa. Repito, voy a sol, entonces toco do. Fa. Y con acorde cerrado. Podemos tocar esto también sin tónica, o hacer el bajo tipo rag, ¿no? Son bastante pegadizos estos licks, y la verdad que son interesantes. No quiere decir que vayamos a tocarlo en el momento que aparezca la oportunidad, pero nos da la opción, por ejemplo, de empezar por la oncena, por la cuarta, en este caso, y algo que de repente no hubiera pensado yo, o sea, hubiera arrancado por sol, o por la tercera, que forma parte del acorde, o por si bemol, o por re, o por fa. Bueno, arranca por do. Ahora sí, va do. Y cierra en fa. De nuevo. Al principio cuesta comprenderlo. Una vez que comprendemos en una tonalidad, por eso insisto, a veces a mí me resulta muy útil hacerlo varias veces para ir visualizando qué es lo que está haciendo. Hay muchos detalles, por ejemplo, es un 2-5-1 en fa mayor, sol menor, do séptima y fa mayor. Entonces, ya sé que es un 2-5-1 en fa mayor, y miren lo que toca, las tres primeras notas, do, fa y la. O sea, es una guía tremenda, o sea, toca el fa mayor en la improvisación de la melodía cuando sé que estoy en 2-5-1 de fa, a pesar de que el acorde es sol menor. Lo mismo en fa menor, sé que mi bemol es mi destino, y entonces inmediatamente está invertido el acorde, ¿no? Porque esto es mi bemol. O sea, parecería que en este lick la dificultad es el comienzo, ¿no? La amplitud de este arpegio, que no es un arpegio convencional, sino que toca cuarta, séptima, novena y quinta del acorde de sol, pero si lo visualizamos como un 2-5-1 en fa mayor, el fa mayor está presente en la inversión, en su segunda inversión, propia de la progresión. Como que va solo después. Vuelvo a repetir.
lecciones de piano por Skype, a través de videoconferencia, si les interesa. También tengo el extracto en leccionesdepiano.net. Pueden entrar a leccionesdepiano.net y pueden conseguir el extracto solamente, dada la recomendación de que el transporte es obligación de cada uno de nosotros si nos interesa el lick, este o cualquiera, de transportarlo a las otras tonalidades para internalizarlo, para formarlo como algo propio y no andar leyéndolo en una partitura, porque no nos va a terminar quedando, evidentemente. Entonces, parte de la comprensión del lick en la tonalidad que lo tomemos, repito, no importa, puede ser en do mayor, que generalmente es donde vienen estos licks para que se resulten más sencillos, y de ahí ir analizando y entendiendo para poder pasarlo más rápidamente a todas las tonalidades. Entonces vamos entendiendo qué quiso hacer el lick y cuáles son las pistas, y hay una cantidad de pistas que nos deja. El ejemplo de ese es que básicamente es un lick en re menor, sol 7, do mayor, por ejemplo. Está el do mayor ya en el arranque de la improvisación, aunque el acorde sea re menor. Tónica, segunda, tercera menor, tercera mayor y quinta. Nada más que le agrega esta nota pasante, que básicamente también está relacionado con la escala menor de blues de la menor, que es el relativo menor de do. La menor es el relativo menor de do mayor. Entonces, repetirlo cuantas veces sea necesario en su versión original. En el caso este, como aparece mucho en do mayor, lo repetimos ahí. Los dejo para el próximo video, espero que les haya gustado. Voy a subir otros licks, capaz que un poco más complicados. Este me pareció bastante sencillo, pero suena bastante jazzy, bastante blues. Me pareció interesante. Hay algunos más complejos, pero en la medida que vamos sumando licks, nos va dando mayor cantidad de herramientas. Por ejemplo, en mi caso, arrancar tocando en la cuarta, ¿no? Y muchas veces también arrancar tocando en una nota que no pertenece. En este momento no se me ocurre hacer un lick, pero no necesariamente, si estoy en do mayor, tocar todas notas blancas. En este caso toca todas notas blancas, salvo el final, ¿no? Pero podría haber arrancado en otro. Entonces hay que analizar ese lick, tampoco lo tengo muy claro, lo acabo de analizar, tendría que haberlo en otras tonalidades, pero entonces repetirlo en la tonalidad que lo descubrí, que es en do mayor, y luego hacer el proceso de transporte hacia otras tonalidades. Al principio sí resulta un poco engorroso y estudiarlo lento, pero a la larga, después como que todo parecería que empieza a repetirse y al final podemos repetir muchísimos licks, más allá de que los vayamos a tocar o no los vayamos a tocar, pero nos da la oportunidad de empezar o ir al objetivo de un acorde que se aproxima al que quiero arribar y caer acá. O aquí, en la séptima, o en la quinta, o en la tercera, o en la tónica. Quiero aterrizar en la séptima de do mayor. De nuevo. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos en el próximo video y un saludo.